Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le habla el Rabino Moshe Otero. Aquí en el último break del día de hoy, aquí en el trabajo, tomando estos minutos para continuar nuestras series. Antes de eso, decir la bendición sobre un poquito del refresco que estoy tomando, Baruch Adonai, Elohim melech haolam, shehakol nehiyah bidbaro. Muy bien. Habíamos dejado en lo que es el verso 32, en el libro de Shoftim, capítulo 6, y el libro de Shoftim es el libro de los jueces, y estamos aquí mirando, y los llamó en aquel día Yerubbaal, diciendo que Baal pelee con él, porque ha derribado su altar. Este fue el nombre que fue puesto sobre a Gedeón por los enemigos. Y dice el verso 33, y se juntaron todos los madianitas y los amalacitas y los del oriente y cruzaron y acompañaron en el valle de Jezreel. Es interesante que Jezreel hubo recientemente un descubrimiento grandísimo en el valle de Jezreel en Israel, que es increíble la información. Pero esto lo pueden encontrar también en lo que es el Google Search, cuando buscan recién descubrimientos arqueológicos. Y dice, y se juntaron todos los madianitas y amalecitas y los del oriente y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y un espíritu del Señor visitó a Gedeón y le tocó la trompeta, y Abiel se reunió detrás de él y envió mensajeros por todo Menasé, y todos también se juntaron tras él. Y envió mensajeros a Aser, a Zabalún, a Neftalí, y subieron hacia ellos. Y Gedón dijo a Dios, si quieres salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si solo hay rocío sobre el vellón, y sobre toda la tierra está seca, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y fui así, porque se levantó temprano en la mañana y apretó el vellón y exprimió el rocío del vellón, un cuenco lleno de agua. Y Gedón entonces dijo a Dios, no se enciende tu ira contra mí, hablaré solo esta vez. Déjame ahora experimentar solo esta vez con el vellón, que ahora se seque solo el vellón y sobre la tierra que haya rocío. Y así lo hizo Dios aquella noche y estaba seco solamente sobre el vellón, y sobre toda la tierra había rocío. Esto era para darle confianza, porque quería estar seguro que su batalla con el enemigo, con los madianitas, iba a ser exitoso. Es interesante que yo mencioné anteriormente, cuando era más joven, mi mamá hizo esta misma petición al Eterno, usando un vellón, y exactamente como ocurrió aquí, ocurrió allá, y la respuesta a su pregunta, a su petición, fue contestada en lo positivo. Interesante como aún las escrituras inspiran a personas sabias y que buscan hacer la voluntad de Dios de forma tan clara. Dios no ha cambiado, somos nosotros que cambiamos los asuntos de Dios. Y aquí el verso 32 nos llama a él, Joash, lo llama a Gedeón su hijo, y dice claramente lo siguiente: deja que Baal contiende. Joash dijo, deja que contiende y engañe a la gente, implicando que Baal habría de contender por sí mismo. Por lo tanto, está convencido que ellos necesitaban perseguir a Gedeón. Otros explican que Joash actualmente estaba diciendo que Baal debería tener temor a Gedeón. Yerub-Baal, no Yerub-Baal. Aquí es indicado que el Bet, en vez de los dos, es decir, debe tener miedo. Baal de Gedeón, en otras palabras. Deja que Baal contiende con él. Este incidente fue designado para añadir al pueblo, para en sí empujar más al pueblo de su idolatría, la cual consecuentemente era capaz de asegurar que Israel lograría la salvación. Por lo tanto, significa el nombre Yerub-Baal, indicando que Gedeón era en oposición a Baal. Esto y aquellos del este, que eran varias naciones, excluyendo a Moab y Aram, y ellos habían ya
derrocado a ellos, como leemos según Nachmanides y en Génesis 37:25, que mantiene que estos eran los ismaelitas que habían residido en la parte del este y ellos habían cruzado al Jordán. Esto lo menciona Barbanel y lo menciona Metzudat David. Verso 34, y el Espíritu del Señor, si un Espíritu del Señor de poder había llegado a Gedeón o poseído sobre Gedeón. Esto quizás indica el rabino Kimchi, el Metzudat David y otros que esto era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que descansó sobre Gedeón. Y Abiseel reunió la familia entera, dice Rashi, y Gedeón no envió a los mensajeros para reunir la familia, sino que enviaron los mensajeros a las tribus norte, pero no al las tribus del sur, en las cuales se habían separado de las madianitas. Y a través de todo, Menasé se mantuvo en familia y vino hacia ellos en el valle de Jezreel, a donde estaba Madián situado, ubicado entre las tribus norte y el de Menasé. Y ahí habría atacarlo en dos direcciones. Sin embargo, las tribus del norte habían sido derrocados y los hermanos de Gedeón lo mandaron y lo enviaron, fueron matados. Verso 37. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, si solo hay rocío. Ahora vamos a ver esto lo que representa el rocío. El rocío representa la substancia, el sostenimiento divino y la bendición celestial. Solo si el rocío estaba sobre lo que es la lana, el vello de lana, sobre el piso seco, representaría la debilidad y la suavidad de la lana, representando a Israel, que habría de descender lo que es el rocío, y sobre todas las naciones paganas habría de haber lo que es sequía. Sin embargo, el Malbim explica que esto del rocío había de caer solamente donde estaba la área, donde estaba la lana, y el resto de la tierra habría de mantenerse seco, representando para Gedeón esta prueba, siendo que yo conozco que tú salvarás a Israel por mi mano y que Dios salvaría a todo Israel a través de ellos, aunque no es tan digno de ser salvado por causa de su medio, escogerás hacer esto en la parte de lo que es la tierra, y esto sería algo de gran mérito, así como el primer ángel apareció a él. Verso 38, ahora hace lo al revés, indicando el vello siendo en sí lleno de lo que es las bendiciones y la victoria que Dios le iba a conceder. Esto habla de Parnasá, sostenimiento que Dios le iba a proveer al pueblo cuando se arrepentían y regresaban a Dios. Verso 38, y fue así, se levantó temprano en la mañana y apretó el vellón y exprimió el rocío del vellón un cuenco lleno de agua, indicando las bendiciones que habría de sobreabundar cuando esto ocurriera. Verso 38, y así fue, y solamente el rocío estaba en la lana y no en ningún otro lugar. Esto, sin embargo, implica que toda la tierra estaba seco y no era cumplido por causa del pacto que fue hecho con el rocío, sino que cesó. Cuando se levantó en la mañana, la fortaleza de la confianza de Gedeón se aumentó y Dios abiertamente hizo estos milagros, mientras que Gedeón estaba completamente en un estado consciente. La expresión aquí es Besdir, expresa que presionó, y similarmente no tenían que presionar ni hacer apegar lo que es cualquier otra cosa. Ahora, ahí no termina, porque fue presionado a extraer un tipo de agua como tipo pus. Verso 39 dice, y Gedeón dijo a Dios, no se enciende tu ira contra mí, hablaré solo esta vez. Déjame ahora experimentar solo esta vez el vellón, que ahora se seque solo sobre el vellón y sobre la tierra que haya rocío. Vamos a experimentar esto una sola vez, le pide. Ten paciencia conmigo, Dios. Es lo que está diciendo. Este está en hebreo, anasá na.
La palabra aquí es nasí, que se refiere a una prueba de sí mismo, para determinar si podemos ascender a un nivel mucho más alto. Esta segunda prueba que Gedeón está probando, poniendo pruebas para ver el mérito victorioso a través de un milagro extraordinario. Y fue en esta manera que Dios le dijo, vea de una manera natural, siendo que fue la primera prueba en la tierra y así que estaba mojado, indicando que la victoria aparecerá de una forma natural. Gedeón ahora quería que la lana se mantendría totalmente seco, indicando que era digno aún de este milagro extraordinario. Y aquí, según la explicación, ambas pruebas del lano fue cumplido, y así lo indica el Mabim. Verso 40. Y así lo hizo Dios aquella noche, y estaba seco solamente sobre el vellón, y sobre toda la tierra había rocío. En otras palabras, Dios lo hizo, y así como ningún otro mortal, Dios no se enojó por causa del problema que Gedeón tenía con el segundo señal. Y es aquí que todo fue seco, solamente estaba seco toda la lana, pero todo alrededor de la lana estaba mojado. El resultado de estas dos pruebas indica inicialmente la derrota de Madián, que sería hecho por Gedeón solamente, y simboliza la lana seca, pero el resto de Israel sería merecedor de su propio acuerdo, y esto es lo que simboliza la tierra mojada. También aplica y dice que los madianitas serían así aplicados de una sequía que le vendría sobre ellos, y esto es la razón por la tierra seca en esa indicación, mientras que estaría totalmente indicado que Dios le habría de dar la victoria a Gedeón. Y aquí terminamos el capítulo 6, con la ayuda del Eterno. El próximo día, mañana, entraremos en el capítulo 7. Si no se lo pierde, shalom.